En Hechos capítulo 2 vemos el inicio de la iglesia. Y en el versículo 41 nos muestra a la gente que creyó en el Evangelio y fue bautizada. Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Vamos a ir a una oración. Padre nuestro, le damos gracias por su grande amor y bondad y misericordia. Abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra. Que sea usted el que la haga crecer a su tiempo y que sea usted el que nos ayude a tomar decisiones correctas. Bendiga su palabra y ayúdeme a recordar que lo que he estudiado y lo que usted ha puesto en mi mente, en mi corazón, voy a transmitirlo con amor, así como usted hablaba a las gentes en aquel tiempo cuando usted vino a este mundo, pidiéndole que sus palabras transmitan ese amor que Cristo nos ha dejado. Nuevamente, que esta predicación, enseñanza sea de beneficio para todos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El tema de hoy es el bautismo, una respuesta de obediencia a Cristo. Ese es el tema de hoy, una respuesta de obediencia a Cristo. Déjame decirle que el bautismo no es uno de los temas más importantes de la vida cristiana. Sin embargo, a nuestro alrededor muchas personas se preguntan, ¿por qué debo de bautizarme? Y esa pregunta resalta siempre en aquellos que no han obedecido el bautismo o el Evangelio. ¿Por qué debo de bautizarme? ¿Es realmente importante que me bautice? ¿Qué significa el bautismo? En nuestro texto que acabamos de leer, encontramos aquellas personas que recibieron el mensaje de Cristo y fueron bautizados. Ahí les traje una imagen. No sé si son como 3,000, pero es un gran número los cuales se bautizaban. El bautismo no era algo opcional en aquellos tiempos, no era algo sin importancia, era la respuesta natural de aquellos habían creído en Jesús. Recuerden que desde aquel tiempo muchos esperaban al Mesías, y cuando Cristo vino, pues muchos se les presentó, o Cristo se presentó como el que había de venir. Pero muchos creyeron y muchos no creyeron. Hoy vamos a ver que el bautismo es una respuesta de obediencia a Cristo. El bautismo, el punto número 1 es que el bautismo es para los que han recibido la palabra. Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este versículo muestra claramente el orden de Dios establecido para la salvación. El bautismo no fue administrado a personas que no entendían el mensaje, sino a quienes primero escucharon y creyeron y recibieron la palabra. Para aceptar el bautismo, una persona tiene primero que escuchar la palabra de Dios. Hechos 2:14, aquí nos muestra el apóstol Pedro hablando del primer mensaje a todos aquellos que se encontraban en Jerusalén. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, o les habló diciendo, varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El apóstol Pedro hace un sermón en el cual enseña y muestra que todos estaban viviendo en pecado, porque todos habían participado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que hubiera un solo bautismo, el apóstol Pedro predicó el Evangelio. ¿Y qué es lo que predicó? Bueno, el primer discurso predicó que Jesús fue crucificado. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, donde dice, varones israelitas,
oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Se está enseñando lo que Cristo hizo cuando él vivió. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Ellos escucharon que Jesús fue crucificado. También escucharon que Jesús resucitó. Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estaban escuchando el Evangelio. Primero, que Cristo fue resucitado, que Cristo resucitó. Y también escucharon que Jesús es el Señor y Cristo. Hechos 2:36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto fue lo que aquellas personas estaban escuchando, el Evangelio. Jesús fue crucificado, resucitó y ahora es Señor y Cristo. Ellos eran responsables de haber rechazado al Mesías. Déjame decirle que la fe no aparece por emoción, sino por la predicación. El apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír la palabra de Dios. En Romanos 10, versículo 17. Hoy en día, sabemos muchos que escuchamos del Evangelio. Y yo sé que tienen fe, porque creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sigamos leyendo este ejemplo. La palabra produjo convicción. Hechos 2, versículo 37 dice que al oír esto, el mensaje de Pedro, la predicación, se compungieron de corazón. Hechos 2:37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, la palabra que escucharon estas personas tocó sus conciencias, porque ellos habían visto los milagros que Cristo había hecho. Ellos conocían lo que Cristo hizo en aquel tiempo antes de crucificarlo. Ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? No preguntaron por qué alguien los obligó. Preguntaron porque comprendieron su condición delante de Dios. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? ¿Soy pecador? Sí. ¿Y Cristo puede limpiarme de mi pecado? Sí. Pero estos 3,000 se compungieron de corazón. La predicación tocó sus conciencias. La verdadera conversión comienza cuando el corazón reconoce su pecado. Pedro les dijo en el versículo 38, Hechos 2:38, arrepentíos, porque aquellos preguntaron: ¿qué debo de hacer para ser libre de mi pecado? Aquel pecado que me acusa que estoy mal delante de Dios. Bueno, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí vemos que el bautismo tiene un orden. Oyeron, creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados. Nunca aparece el bautismo antes de la fe y el arrepentimiento. ¿Qué significa recibieron su palabra? Porque en Hechos 2:41 nos está diciendo que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, recibir la palabra significa, punto número 1 es creerla. Ellos creyeron. Punto número 2 es aceptarla. Ellos la aceptaron su pecado, que habían matado a Cristo Jesús junto con aquellos que lo habían crucificado. Obedecerla. Ellos, 3,000 personas, la obedecieron. Así como se ve ahí,
la obedecieron, y no solamente la obedecieron, sino que se sometieron a ella. Y todos van bajando a ser bautizados. No fue una acepción, ni una aceptación intelectual únicamente. Yo creo, pero no hay un paso hacia adelante a seguir. Yo creo que necesito bautizarme, yo creo y siento, pero ellos se sometieron a la palabra y fueron todos bautizados. Por ejemplo, un solo ejemplo, los samaritanos, en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y no esperaron al siguiente día, al cuarto día, a la siguiente semana. En ese momento que se les predicó y que ellos escucharon el mensaje, oyeron, creyeron y fueron bautizados. Ese es el orden del bautismo. La fe es creer en algo que no podemos ver. Dios está diciendo que Jesucristo tiene el perdón, no, tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, bueno, es necesario accionar esa fe. Nadie puede obedecer lo que nunca ha escuchado. La predicación siempre antecede al bautismo. El bautismo es una decisión consciente de una persona que ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Cómo es eso? Bueno, es un compromiso de usted con Dios. No es un compromiso conmigo ni con la iglesia. Es un compromiso con usted y con Dios. El punto número 2 es que Jesús dio una orden. Jesús dio un mandato. En Mateo 28:19, Jesús les dijo, ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato era bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, los que ya estamos en Cristo Jesús, tenemos la obligación de ir y bautizarlos, pero también enseñarles a que guarden todas las cosas. Bueno, las palabras que conforman parte de la gran comisión son 3 cosas: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. El bautismo no fue inventado por una iglesia o por una persona, fue establecido por Dios mismo, fue establecido por Cristo mismo. ¿Cómo? Pues siendo Cristo mismo el ejemplo. El punto número 3 es que Jesús nos dio el ejemplo. En Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Acuérdense que Juan bautizaba para arrepentimiento, no para perdón. Y Jesús tenía que cumplir lo que Dios estaba estableciendo. En Mateo 3, versículo 13, vemos que Jesús viene de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Versículo 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús dice esto, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le bautizó Juan. El ejemplo que Jesús nos da es para que nosotros también sigamos el ejemplo de Cristo. Jesús no tenía pecado, no necesitaba arrepentirse, sin embargo fue bautizado. ¿Por qué? Para identificarse con el propósito de Dios y también para dejarnos ejemplo de obediencia. Si el Hijo de Dios fue bautizado, cuanto más nosotros debemos de obedecer este mandamiento. Pero Dios nos da un libre albedrío. Está en nosotros en escoger y ser bautizado, como aquellos que ya han escuchado el mensaje, se convirtieron de corazón, su conciencia les llamó la atención y hicieron la decisión de ser bautizados. El punto número 4 es que el bautismo es una declaración pública de fe. Romanos 10:9 dice que si confesamos, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El bautismo es una declaración pública
de fe. Confesar, declarar públicamente la fe en Cristo. Bueno, la palabra confesar significa reconocer, significa admitir, significa declarar abiertamente que creo realmente en Cristo. Es un compromiso con Cristo. En el contexto del Nuevo Testamento, era declarar delante de otros, declarar que Jesús es el Señor. Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que es una postura en la cual Cristo nos sigue enseñando. El bautismo, bueno, nos lleva a declarar a Cristo en primer lugar. ¿Qué significa Jesús es el Señor? Bueno, la palabra Señor significa amo. La palabra Señor significa dueño, significa soberano o autoridad suprema. Cuando nosotros confesamos a Jesús, estamos reconociendo. ¿Qué es lo que reconocemos? Bueno, que Jesús tiene la autoridad, que Jesús es el que va a gobernar mi vida, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él merece toda mi obediencia. Es lo que hacemos cuando confesamos a Cristo Jesús, reconociendo que Él va a ser el que me va a guiar de hoy en adelante. No es solamente decir creo en Jesús, sino aceptar su autoridad. Muchos que se han bautizado creen en Jesús, creyeron en Jesús, se bautizaron, pero ¿dónde están? No es solamente creer en Jesús, sino aceptar su autoridad, aceptar que Él es el que nos va guiando por este mundo lleno de pecado. Jesús mismo preguntó en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo que Cristo es mi Señor, pero no lo obedecen como lo manda las Escrituras. La confesión debe ir acompañada de fe. Es uno de los elementos cuando nosotros confesamos a Cristo. Creer con el corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. La fe verdadera produce una confesión sincera. Así que el arrepentimiento debe de ser genuino, sincero delante de Dios. Y la confesión verdadera surge de una fe auténtica. La confesión también procede al bautismo. En el Nuevo Testamento vemos el orden. Ya vimos a Pedro. Ahora vemos el ejemplo del etíope. Hechos 8, 36, 38. También tiene un orden. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero con una convicción sincera. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco le bautizó. Después que el eunuco hizo esa confesión, esto muestra que la confesión era una expresión pública de la fe antes del bautismo. Confesar implica obedecer. Aquellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Y ellos obedecieron. La verdadera confesión transforma la vida. Por eso Santiago escribió en Santiago 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La confesión sin obediencia es una contradicción. Si yo voy a obedecer a Cristo, debo de hacerlo con una convicción de que le voy a seguir, como dice Apocalipsis 2:10, hasta la muerte. Claro, van a venir tropiezos, obstáculos, pero acuérdense, Cristo va delante de nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Si Cristo va a estar con nosotros todos los días, bueno, cuando nos bautizamos, debemos de reconocer que Cristo es nuestro amo, que Cristo es el que nos lleva de triunfo en triunfo, así como decía el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo se aferró
a Cristo. Así debemos de hacer nosotros. Si Jesús es realmente nuestro Señor, pues debemos de obedecer su palabra, debemos de obedecer sus mandamientos, para que aquel día no le digamos, Señor, Señor, pues yo estuve aquí, yo estuve allá, pero pues nunca obedeciste mis mandamientos, y no va a decir a ti, no te conozco. Bueno, debemos de tener una confesión verdadera. Una confesión verdadera se demuestra con una vida rendida a Cristo. Nosotros como cristianos, si todavía estamos batallando con rendirnos a Cristo, bueno, es necesario recordar esa confesión que hicimos con nuestra boca. Y esa declaración pública que hicimos de una fe sincera delante de los hermanos. Debemos de reconocer que Jesucristo es el que tiene toda la autoridad sobre nuestra vida. Esa confesión no es un acto aislado, ni una fórmula para obedecer o para obtener la salvación, sino parte de la respuesta de fe del Evangelio junto al creer con corazón y obedecer a Cristo. Por ejemplo, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo en mi corazón que Cristo es el Hijo de Dios. En mi corazón. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Pero nos lleva a una convicción. Con la boca confieso lo que yo creo. Confieso mi fe. Mateo 10:32-33 dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Por eso, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, debemos de seguir y obedecer siempre sus mandamientos. El bautismo, hermano, representa la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6, versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los que ya hemos sido bautizados creemos esto. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En una vida nueva. El bautismo es un símbolo poderoso. Cuando el creyente desciende al agua, representa la muerte y sepultura de Cristo. Cuando sale del agua, representa la resurrección de Cristo. Esto simboliza que la vieja vida quedó atrás y comienza una nueva vida con Dios. El bautismo anuncia al mundo que hemos sido transformados por Cristo. Desde una vez que nacemos de nuevo, bueno, es como cuando usted siembra una semilla, nace el arbolito. El arbolito, para que empiece a crecer y dar fruto, hay que regarlo. Entonces el arbolito va empezando a crecer, a salir sus primeras hojas, como dice el niño cuando nace y empieza a dar sus primeros pininos, dice, o sea, sus primeros pasos. Bueno, así el cristiano. Cuando nace a una nueva vida, va a empezar a dar unos nuevos pasos, pero el niño chiquito va a tropezar, va a caer y se va a levantar. Bueno, así el cristiano. A veces va a decir, no, ya le fallé al Señor, pero hay que levantarlos. Hay que levantarlos. Bueno, el bautismo anuncia al mundo que hemos sido transformados a una nueva vida en Cristo. El bautismo, hermanos, identifica al creyente con Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo identifica públicamente al creyente con Jesús. Ahora yo estoy diciendo que pertenezco a Cristo. Ahora yo estoy diciendo que soy discípulo de Cristo. El bautismo marca un compromiso muy serio de seguir a Jesús todos los días. No solamente cuando vengo a la iglesia, sino todos los días. Los primeros cristianos que se bautizaron, ellos
seguían las enseñanzas de los discípulos. Los primeros cristianos se bautizaban inmediatamente. Hechos 8:36 dice la escritura, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este es el ejemplo del eunuco. Pero acá cuando Pedro les leyó el sermón, todos inmediatamente querían ser bautizados. ¿Por qué? Por querer liberarse de esa culpa del pecado que el apóstol Pedro les había enseñado en su sermón. ¿Escucharon el Evangelio? Sí. Escucharon que tenían pecado. ¿Creyeron en el Evangelio? Sí, porque se confundieron de corazón. ¿Se bautizaron? Sí, fueron obedientes a lo que el apóstol Pedro les enseñó. Ellos no buscaron excusas. Simplemente dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dice, bueno, lo que tienen que hacer es bautizarse para que su culpa quede en las manos de Cristo. Y no buscaron excusas, sino que fueron obedientes. Al día de hoy se predica el Evangelio de que debe de ser transformado a una vida nueva. Para que tus pecados sean borrados necesitas venir al bautismo, pero no debemos de poner excusas. Muchos al día de hoy saben que deben de bautizarse, pero continúan aplazando la decisión. La obediencia a Dios no debe de posponerse. Punto número 8. El bautismo es un acto de de amor y obediencia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Él enseñó el verdadero amor hacia Él. Él no solo se demuestra con palabras ni emociones. Él nos demostró con una vida llena de obediencia. Amar a Cristo significa decir cada día, Señor, quiero hacer tu voluntad antes que la mía. Déjame decirle que los que hoy seguimos a Cristo, no basta con asistir a los cultos, no basta con conocer la Biblia, sino debo de poner en práctica lo que aprendo todos los días. Seguir a Cristo puede requerir renunciar al pecado, perdonar, decir la verdad o permanecer fiel cuando otros no lo hacen. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El compromiso es usted y Cristo, yo y Cristo, porque cuando me bauticé, acepté a Cristo en mi corazón, y Cristo es el que me va a guiar de hoy en adelante, o desde que me bauticé en adelante. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí negarme a sí mismo. Yo decidí tomar mi cruz cada día y yo decidí seguirlo a Él. La obediencia es evidencia de amor. No nos bautizamos para ganar la salvación. Nos bautizamos porque amamos a Cristo y queremos obedecerle solamente a Él. Los creyentes, los que hemos sido bautizados, debemos de hacer la voluntad de Cristo. En conclusión, hermano, ¿por qué debemos bautizarlo? Porque Jesús lo mandó, porque Jesús nos dio ejemplo, porque los apóstoles lo enseñaron, porque la iglesia primitiva lo practicó, porque es una declaración pública de fe. ¿Y por qué debo de ser bautizado? Porque es una respuesta de obediencia al Señor. Ellos se compusieron de corazón y aceptaron que había pecado en Él. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Ananías le dijo a Pablo, en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El apóstol Pablo, cuando se le apareció Cristo, reconoció su pecado.
a pesar de que él había sido o había hecho contra los cristianos grandes cosas, los cuales no merecían ni el perdón, Cristo lo llamó. Hoy en día, Cristo te está llamando. Si no has obedecido el Evangelio, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate. Déjame decirle que no basta con asistir a una iglesia. Es necesario recibir y obedecer la palabra de Dios. El bautismo debe de ser una decisión personal basada en la fe y el arrepentimiento. La obediencia comienza cuando el corazón acepta las enseñanzas de Cristo. El Evangelio se predica constantemente. Si una persona recibió el Evangelio y entiende el Evangelio, pues no debe de posponer su obediencia al bautismo, porque ya sabe y conoce lo que realmente es el bautismo. El Espíritu Santo dejó un modelo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy puede ser añadido a la iglesia. Si quieres ser parte de la resurrección de Cristo cuando Él venga, necesitas ser bautizado. La pregunta es, ¿ya te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo? Si reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, el siguiente paso es obedecer al Señor, pero no posponerlo para otro día. El día del Señor, o día de salvación, es hoy. La persona que ama a Jesús no pone excusas para obedecerle. La persona que ama a Jesús busca oportunidades para demostrar su amor, para demostrar la fidelidad al Señor. Así que no te detengas. ¿Qué impide que yo sea bautizado el día de hoy? Nada. He escuchado el Evangelio. Sé que Cristo puede perdonar mis pecados. ¿Qué debo de hacer? Levantarme, confesar mi fe. Cristo no te va a avergonzar, porque Él no avergüenza a nadie. Aquellos que le recibieron ya fueron bautizados. Los que hoy le hemos recibido ya somos bautizados. Cristo va a ser llamado. Si hoy quieres ser bautizado, pasa al frente o levanta tu mano. Pero si tienes preguntas, bueno, estamos dispuestos a contestarlas y ayudarte en las dudas. Vamos a entonar un canto de agradecimiento a Dios y de invitación. Si alguien después del himno quiere ser bautizado o tiene una pregunta, bueno, con gusto la responderemos. Que pueda estar de pie, puede hacerlo. Que Dios le bendiga.